Buenos días, nosotros somos el equipo 2 y nos toca exponer sobre el tema de las garantías individuales, de los derechos humanos y sus garantías y la importancia de la reforma al capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro equipo está conformado por Andrea, Miguel, Luis, Itzel, Jessica Montserrat, Jessica Sofía, Stephanie y Giovanna. Y por último, su servidora. La importancia radica de manera conceptual en dos ramos. El primero es la diferencia que existe entre derecho y garantía individual, ya que tienen acepciones distintas que retomaremos más adelante. Y también va a tener una importancia histórica. La histórica versa sobre el antecedente de los pueblos, ya que estos estaban bajo una opresión, ya fuera política, social, religiosa o económica. Los pueblos creían que plasmando sus derechos en un texto constitucional iban a ser respetados, para que ellos pudieran vivir una vida digna y justa. En este orden de ideas, nos gustaría establecer las diferencias conceptuales que existen entre derechos humanos y garantías individuales para posteriormente entender la importancia de su reforma. Para establecer esta diferencia, nos gustaría retomar un concepto de derechos humanos que es el siguiente. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Con base en la anterior descripción, tenemos entonces que las características de los derechos humanos es que son universales, esto es que son para todas las personas y son derechos inalienables. Asimismo, otra de sus características es que son indivisibles e interdependientes, esto es que ninguno es mayor que otro, no existe una jerarquía dentro de los derechos humanos y tampoco se pueden dividir ya que uno va acompañado del otro. La característica de la inalienabilidad nos habla de que son derechos que no se le puede negar a ninguna persona. En este orden de ideas, mencionaremos algunos ejemplos de derechos humanos, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, al agua, la libertad y la igualdad. No obstante, recordemos una característica que es el de progresividad. Esta es importante porque podemos entender que los derechos son progresivos en el sentido de que van avanzando y evolucionando conforme a las necesidades sociales. Un ejemplo claro es que actualmente también se tutelan los derechos tecnológicos y antes no existían estos. Ahora bien, entendemos por garantía individual un mecanismo de carácter procesal que va a buscar la protección de ese derecho o bien su reparación ante algún acto ilegal o ante algún acto de autoridad. Por ello, la Constitución Política establece algunos de estos mecanismos procesales que mi compañero les explicará a continuación. Mi nombre es Miguel Ángel Cáceres Aguilar y voy a exponer sobre las garantías individuales reconocidas por el texto constitucional. Como primero, tenemos el juicio de amparo, que es un medio de defensa procesal el cual tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, en contra de los actos violatorios de las autoridades. Como segunda, tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Estas tienen por objeto determinar si una disposición va en contra de la disposición constitucional. Esta solo aplica a las normas generales, como serían leyes federales o locales y tratados internacionales. Como tercera, tenemos las controversias constitucionales, que no es más que una invasión por parte de los poderes del Estado y o entidades federales, locales y estatales. Como cuarta, tenemos las impugnaciones por violaciones a derechos político-electorales. Como quinta, tenemos el juicio político, que es cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución terminen en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. Como sexta, tenemos las investigaciones de la CNDH, que como fundamento tenemos el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 1992, donde se eleva esta institución a nivel constitucional. También se establecen los organismos de protección de derechos humanos,
que conocerán de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen esos derechos con exclusión del Poder Judicial Federal. Como última, tenemos el procedimiento de queja, que se lleva a través de los organismos antes mencionados. Ahora bien, se hablará de la reforma en materia de derechos humanos, la cual se implementó el 11 de junio de 2011. El contenido del capítulo eran derechos y no mecanismos de protección a estos. Se pensó que con mencionar los derechos humanos en el texto constitucional daría eficacia. Sin embargo, no fue así. Los artículos que esta reforma modificó fueron el primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105. A partir de esta reforma, los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Además de que se estableció el principio por persona. Es decir, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar en un caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución o un tratado internacional o alguna ley. Hay que tener en cuenta que no existe ninguna jerarquía en los derechos humanos. Todos son igualmente importantes, es decir, ninguno vale más o menos que otro. Individuales. Se agregó el término individuales debido a que las exigencias primeras de los pueblos a quienes ostentaba el poder eran de derechos tanto de carácter individual como personal. Dentro de ellos, el derecho a la vida, derecho a la libertad, a la igualdad, a la seguridad personal, al patrimonio y a la libertad de expresión, entre otros. A los derechos de las personas reconocidos en la Constitución se les denominó garantías, puesto que al estar plasmados en la Constitución se posicionaban como una verdadera garantía de efectividad y cumplimiento. Dentro del artículo primero de la Constitución nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías de su protección. También anuncia el concepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciéndonos que los derechos humanos nos permiten desarrollarnos como persona, al igual que nos dan la oportunidad de dirigir nuestras vidas a través de lo que consideramos justo, correcto, adecuado y trascendente. Los derechos humanos son el centro y el fin de la actividad estatal. Los derechos humanos también son objetos de diversas organizaciones como la ONU, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, entre otros. Ahora vamos a hablar sobre el artículo primero constitucional, del cual lo vamos a ir desarrollando párrafo por párrafo para así poder tener una mayor comprensión de él. Bueno, el primer párrafo nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, como primer punto tenemos que ya se va a hablar de todas las personas y no de un individuo en particular. Se reconoce ya los derechos, que esto implica reconocer que la persona tiene derechos y que no necesita que se los dé el Estado, sino que ya los posee, y solo pues nos queda reconocerlos. Se posiciona igual a los tratados internacionales a la par de la Constitución, y esto va a ser con el fin de salvaguardar los derechos humanos, ya que se amplía el campo de protección de las personas en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Y por último, que solo podrá restringirse o suspenderse de conformidad con las posibilidades que en este sentido otorga la propia Constitución, con el objetivo de no permitir que pues cualquier persona o autoridad pueda hacer un mal uso de ellos y lesionar los derechos humanos. El segundo párrafo nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este párrafo se adicionó en la reforma del 14 de agosto del 2001 y nos dice
que toda autoridad debe verificar que el contenido de la norma en la que se apoyará para interpretar, fundar su acción u omisión en torno al respeto del derecho humano o de la limitación del mismo sea acorde con los principios básicos reconocidos en el texto constitucional, y también se tendrá que verificar su concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en torno a los derechos humanos a través de los tratados internacionales. Y por otra parte también se incorpora el principio de interpretación pro personae, que en él se supone que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica se deberá elegir aquella con mayor protección que le dé al titular del derecho, y en caso de limitación del derecho, la que menos restrinja a este. Con estas lo que se busca es recordar la vigencia de los derechos humanos en el país con independencia de cuál es la norma de la que provenga. Continuamos con el párrafo tercero del artículo primero constitucional, en donde hace mención a que todas las autoridades tienen y deben cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que se lleguen a cometer hacia los derechos humanos de algunas personas. Esto conforme a los términos que se establezcan en la ley. Asimismo, esto no se trata solamente del Poder Judicial, sino que le corresponde a todo servidor público, gubernamental o de Estado. Y la promoción de los derechos también implica acción de darlos a conocer hacia todas las personas. Y no solo es difundirlos, sino que se debe generar cierta conciencia sobre estos mismos en torno a una cultura de respeto para que el mismo funcionario público genere esta cultura de respeto y no se vean violentados nuestros derechos. Principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los principios constitucionales, como ejes rectores de cualquier sistema, establecen estándares sobre cómo debe actuar el Estado en razón a la responsabilidad de tutelar de modo efectivo los derechos humanos. La Constitución exige que el actuar de cada autoridad para favorecer la vigencia de los derechos esté basado en principios. El principio de la universalidad está relacionado con la no discriminación. Toda autoridad de México debe actuar buscando que no se excluyan o afecten los derechos de las personas o ciertos grupos de personas, para la protección de los derechos de parte de la autoridad en aspectos de raza, religión, entre otros. El principio de interdependencia e indivisibilidad están relacionados entre sí. Esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Deben interpretarse y tomarse en su conjunto y no como un elemento aislado. Esto también implica que los derechos humanos están relacionados a tal grado que la afectación de uno repercute en una u otra manera en el disfrute del resto. Y el principio de progresividad implica el carácter expansivo de los derechos. Durante el transcurso del tiempo o conforme avanza la sociedad, van existiendo nuevas necesidades, y así la necesidad de reconocer ciertos derechos de los que en tiempos pasados no tienen conciencia de esto. Al igual que implica la no regresión del derecho ya no reconocido, un derecho ya avalado no debe ser eliminado. Bueno, yo me llamo Itzel Coronel y les voy a explicar sobre la prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones a los derechos humanos. El Estado es el encargado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, como así lo exige la Constitución. Estas acciones son importantes para garantizar que se lleven a cabo los derechos humanos de todas las personas. No basta solo plasmar el derecho en un texto constitucional, sino tener mecanismos para que en caso de que alguno de nuestros derechos sea violentado, pueda serle restituido en el ejercicio del mismo, o en su caso poder ser reparado el daño ocasionado por la violación al derecho humano.
El Estado mexicano cuenta con organismos constitucionales, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, que se encargan de realizar estas funciones. La justicia por violaciones a derechos humanos no solo proviene en un ámbito nacional o local, sino es una justicia internacional que poco a poco va avanzando y mejorando. Bien, seguimos con el párrafo cuarto del artículo primero constitucional, que hace mención a la esclavitud, que sabemos que esta predominó desde antes de la llegada de los españoles, pero en la época de la colonia fue donde tuvo un mayor protagonismo. Así que en este párrafo comprendemos que se prohíbe cualquier tipo de esclavitud en el país y le da la oportunidad a los esclavos de ser libres, obviamente respetándolos, conforme a lo reglamentado en la ley. Y de esta manera se salvaguardan los derechos humanos de las personas y de estos mismos. Artículo primero, quinto párrafo. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente a la dignidad humana y que tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas. La prohibición de la discriminación por la preferencia sexual fue reformado el 14 de agosto de 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde expresa la prohibición de la discriminación por diversas situaciones, y se incorporó la palabra preferencia. Ninguna persona en México debe ser discriminada por su preferencia sexual. La Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, contempló y expresa la prohibición y discriminación de personas por su preferencia sexual. Para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda exclusión o restricción que, basada en el origen étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o preferencias sexuales. La discriminación entendida como toda forma de exclusión y rechazo a las personas que no creemos de igual valía a nosotros es una situación en pleno siglo XXI. Preocupa en México. De acuerdo con las encuestas nacionales sobre discriminación en México de la ENADIS del 2010, a nivel nacional, cada 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales. Para concluir, los derechos humanos son aquellos que todos tenemos desde que nacemos. Son inherentes al individuo, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Nos dirigen durante todo el transcurso de nuestras vidas, a través de lo que consideramos justo. En términos jurídicos, estos derechos son llamados garantías, con la finalidad de que sean protegidos por el Estado. Es muy importante conocer el contenido del artículo primero constitucional, pues todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Su respeto o limitación de ellos tiene que ir acorde a los principios básicos y debe de existir un compromiso con los tratados internacionales. Para que no exista discriminación, interdependencia e individualidad, es muy importante pues existe una progresividad por el cual los derechos humanos crecen y tienen reconocimiento. Es deber del Estado prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. No debe de existir ninguna discriminación, ya sea de edad, equidad, preferencia sexual, económico, político, de salud, física ni moral, etc. Respeta tus y mis derechos.